Lección 1. Compras de comestibles. Buenos días, Anna. Acabo de ir de compras. Compré pollo, arroz, pan y algunas otras cosas. ¿Qué hay de ti? Hola John, yo también fui de compras. He comprado un poco de leche, es estupenda para hacer batidos. ¿Conseguiste algo más? También cogí algunas manzanas y algunas verduras. Quería hacer un buen salteado esta semana. Eso suena delicioso. Me encantan los salteados, son muy rápidos y fáciles de hacer. Absolutamente. Y con todos los ingredientes frescos, también es saludable. ¿Qué acabaste recibiendo? Además de la leche, tengo algunos huevos, harina y algunos otros artículos para hornear. Tengo ganas de hornear un poco este fin de semana. Oh, los productos horneados caseros son los mejores. Avísame si necesitas algún probador de sabor. Lo tienes. Me aseguraré de guardarte una porción de lo que sea que acabe haciendo. Parece un plan. Me muero por ver qué creaciones culinarias se te ocurren. Lección 2. Corriendo contra el reloj. Hola Anna, tenemos que darnos prisa si queremos llegar a tiempo a la película. Lo sé, lo sé. Vamos, no quiero perderme la salida. Muy bien, apurémonos. Espero que podamos llegar a tiempo. Sí, crucemos los dedos. Odio llegar tarde a los créditos iniciales. Yo también, los avances son la mejor parte. No me los quiero perder. Exactamente. Vale, estoy listo para irme. Abre el camino, velocista. Ya lo tienes. Conduciré lo más rápido que pueda sin infringir ninguna ley. Ja, 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 buena decisión. La seguridad es lo primero, aunque eso signifique arriesgarse a ver unos minutos de la película. Definitivamente. Está bien, hagamos esto. Es hora de pisar el acelerador. Lección 3. Vacaciones inolvidables. Hola Anna, ¿qué tal tus vacaciones? He oído que has hecho un gran viaje. Fue increíble, John. Absolutamente inolvidable. Me lo pasé de maravilla. Es genial escuchar eso. ¿A dónde acabaste yendo? Fui a Italia. Era mi primera vez allí y me enamoré del país. Italia, ¿no? Parece un viaje increíble. ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos más destacados? Oh, Dios mío, ¿por dónde empiezo? La comida, la arquitectura, la historia, todo fue increíble. Me lo puedo imaginar. Italia es conocida por su rica cultura y sus impresionantes paisajes. Definitivamente. Visité Roma, Florencia y Venecia, y cada ciudad tenía su propio encanto único. Vaya, la verdad es que tienes que ver muchas cosas. Apuesto a que fue una experiencia que nunca olvidarás. Lección 4. Noticias emocionantes. Hola Anna, ¿tienes un minuto? Tengo una noticia emocionante que compartir con ustedes. Por supuesto, John. ¿Qué pasa?
Acabo de enterarme de que conseguí un ascenso en el trabajo. Eso es fantástico. Enhorabuena, es una gran noticia. Gracias, estoy muy emocionada por ello. Ha supuesto mucho trabajo, pero ha valido la pena. Bueno, definitivamente te lo mereces. Has estado trabajando muchas horas y haciendo un trabajo increíble. Te lo agradezco. Se siente bien que se reconozca todo ese esfuerzo. Absolutamente. Este es el tipo de oportunidad por la que has estado trabajando. Exactamente, me entusiasma asumir las nuevas responsabilidades y desafíos. Lección 5. Supersticiones en abundancia. Hola, Anna, ¿te has enterado de esa inusual superstición que tienen los actores? No, ¿qué es? Siempre me fascinan las extrañas supersticiones que tiene la gente. Bueno, al parecer, creen que decir, buena suerte, a un actor antes de una actuación es en realidad mala suerte. Vaya, eso es muy extraño. Me pregunto de dónde viene esa superstición. No estoy seguro, pero es bastante peculiar. Los actores son un grupo supersticioso, ¿no? Ciertamente parecen estarlo. Supongo que tienen que estarlo, teniendo en cuenta la naturaleza de alta presión de su profesión. Absolutamente. Es casi como su forma de intentar mantener cierto control sobre el impredecible mundo del rendimiento. Eso tiene mucho sentido. Las supersticiones pueden ser un mecanismo reconfortante para hacer frente a situaciones estresantes. Exactamente, es fascinante aprender sobre las supersticiones únicas que tienen las diferentes profesiones. Lección 6. Explorando nuevos mundos. Hola, Anna, he oído que has estado explorando una nueva ciudad recientemente. ¿Cómo fue eso? Oh, fue increíble, Ion. Me lo pasé de maravilla descubriendo todas las joyas ocultas en este nuevo lugar. Es genial escuchar eso. ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos más destacados de tu aventura en la ciudad? Bueno, me topé con el pequeño café más encantador con los pasteles más deliciosos. Y la arquitectura era simplemente impresionante. Vaya, eso suena precioso. Me encanta explorar nuevas ciudades y descubrir esos tesoros locales únicos. Yo también. Es una experiencia muy emocionante. La sensación de aventura y descubrimiento es incomparable. Me lo puedo imaginar. Hay algo muy refrescante en sumergirse en un entorno desconocido. Absolutamente. Realmente te abre los ojos a diferentes formas de vida y perspectivas. Definitivamente. Me alegro de que lo hayas pasado tan bien explorando esa nueva ciudad. Siempre es bueno salir de nuestra zona de confort. Lección 7. Viajar por trabajo. Hola Anna, me voy a Londres para un viaje de negocios la semana que viene. ¿Has estado allí antes? Hola John, sí lo he hecho. Mi hermana vive en Londres, así que la visito con bastante frecuencia. La ciudad es increíble, te encantará. Genial, estoy muy emocionada. ¿Dónde vive tu hermana?
¿Está cerca del centro de la ciudad? Vive en el barrio del Soho, es una zona muy animada y vibrante. Muchas tiendas, restaurantes y vida nocturna excelentes. Genial, suena perfecto. ¿Tienes alguna recomendación imperdible para mí mientras esté allí? Definitivamente, echa un vistazo a algunos de los lugares emblemáticos como el Palacio de Buckingham, el Big Ben y la Torre de Londres. Y no te pierdas la increíble escena gastronómica. Es bueno saberlo, gracias por los consejos. Me aseguraré de explorar todo lo que pueda durante mi estancia. De nada. Avísame si necesitas algún otro consejo sobre Londres para planificar tu viaje. Lo haré, te lo agradezco. Va a ser una gran experiencia. Lección 8. Rutinas matutinas. Buenos días, Anna. ¿Cómo sueles empezar el día? Buenos días, John. Después de despertarme, me gusta hacer algunos estiramientos ligeros y yoga para que mi cuerpo se mueva. Es una forma estupenda de empezar el día. ¿Qué haces después de tu rutina de estiramientos? Luego me meteré en la ducha para despertarme por completo. Me parece que una ducha refrescante realmente me ayuda a sentirme con energía. A mí me pasa lo mismo. Una buena ducha caliente es esencial para empezar por la mañana. Absolutamente. ¿Y tú, cómo es tu rutina matutina? Bueno, normalmente tomo un desayuno rápido, tal vez un poco de yogur y fruta, antes de salir por la puerta. Parece una forma equilibrada de empezar el día. Es muy importante tener una rutina matutina constante. Estoy de acuerdo, realmente marca la pauta para el resto del día. Mis mañanas son bastante sencillas pero eficaces. Lección 9. Información de la empresa. Hola Anna, ¿sabías que nuestra empresa, XYZ Corporation, tiene un nuevo número de contacto? No, no lo sabía. ¿Cuál es el nuevo número? Es 123-456-7890. Queremos facilitar que los clientes se pongan en contacto con nosotros. Es bueno saberlo. Me aseguraré de actualizar la información de contacto de mis registros. Genial, gracias. Estamos muy concentrados en mejorar nuestro servicio de atención al cliente este año. Es un objetivo admirable. Brindar una excelente atención al cliente es crucial para cualquier empresa. Absolutamente. Nuestra empresa valora las necesidades de los clientes por encima de todo. Siempre estamos buscando formas de mejorar la experiencia. Es maravilloso escuchar eso. Estoy seguro de que sus clientes apreciarán realmente la mayor accesibilidad. Espero que sí. Estamos haciendo todo lo posible para que XYZ Corporation sea la mejor opción en nuestra industria. Lección 10. Encuestas a clientes. Anna, quería saber tu opinión sobre algo. ¿Cómo podemos realizar encuestas de clientes más eficaces? Es una pregunta interesante, Ion. Es muy importante recopilar comentarios valiosos de los clientes. Exactamente, tenemos que asegurarnos de recopilar la información correcta para entender sus necesidades. Bueno,
creo que la clave es mantener las encuestas concisas y enfocadas. Haz preguntas específicas y específicas. Buen punto. No queremos abrumar a los clientes con un cuestionario extenso. Definitivamente no, y es crucial que las encuestas sean de fácil acceso y fáciles de completar. Absolutamente. Quizás podríamos ofrecer una opción de encuesta en línea además de los formularios en papel. Es una idea genial. Las encuestas en línea tienden a tener tasas de respuesta más altas en estos días. Acordado. Y deberíamos ofrecer algún tipo de incentivo para que los clientes participen. Lección 11. Planes de fin de semana. Hola Anna, ¿tienes algún plan divertido para el fin de semana? De hecho, voy a salir con unos amigos esta noche para celebrar el final de la semana laboral. Eso suena genial. ¿A dónde van todos? Vamos a probar este nuevo y moderno bar de cócteles que acaba de abrir sus puertas en el centro. Bien, debería ser un muy buen momento. Estoy un poco celoso, aún no tengo ningún plan. Pues deberías unirte a nosotros. Cuantos más, mejor. Seguro que al grupo le encantaría tenerte. Oh, no me gustaría imponerme. Es la noche de tus chicas. Tonterías, eres más que bienvenido a venir. Será una forma divertida de empezar el fin de semana. Muy bien, me has convencido. ¿A qué hora nos vemos allí con todos? Lección 12. Trabajos de verano. Hola Anna, he oído que tienes un trabajo de verano este año. Eso es genial. ¿Qué tipo de trabajo haces? Buenos días, John. Sí, este verano trabajaré en un café local. Hasta ahora ha sido una experiencia muy divertida. Puedo interactuar con todo tipo de clientes y aprender a preparar diferentes bebidas de café. Parece un trabajo de verano perfecto. Ojalá pudiera encontrar algo así, pero todos los buenos puestos de mi ciudad estaban ocupados. Oh, qué lástima. No te preocupes, estoy seguro de que encontrarás algo. Quizás podrías intentar buscar trabajos ocasionales o trabajar en el césped mientras tanto. Sabes, no es mala idea. Algunos de mis amigos han estado cortando el césped y paseando perros para ganar algo de dinero extra. Puede que tenga que investigar eso. Definitivamente. Este tipo de trabajos son muy flexibles y, a menudo, puedes encontrarlos de boca en boca o publicando volantes por la ciudad. Genial, gracias por el consejo. Tendré que dedicarme a eso. Entonces, ¿qué te parece el trabajo en el café hasta ahora? Lo estoy disfrutando mucho. Los clientes son amables y estoy aprendiendo mucho. Además, el café gratis es una buena ventaja. Ja, 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 apuesto. Bueno, me alegro de que estés teniendo una buena experiencia. Espero encontrar algo igual de divertido para mi trabajo de verano. Lección 13. Fuentes de noticias confiables. Buenos días, Anna. ¿Has estado al tanto de las noticias últimamente? Hola John, lo intento, pero hoy en día puede ser difícil saber en qué confiar. Hay mucha información, tanto verdadera como falsa. Sé lo que quieres decir.
En mi opinión, es importante no confiar únicamente en las redes sociales para obtener noticias. Absolutamente. Las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y el sensacionalismo. Intento ceñirme a los medios de comunicación acreditados para obtener la información más actualizada y confiable. Es un enfoque inteligente. He descubierto que cotejar las historias de diferentes fuentes creíbles puede ayudar a eliminar cualquier sesgo o inexactitud. Exactamente, es esencial tener una perspectiva completa y no solo leer los titulares. ¿Cuáles son algunas de las fuentes de noticias en las que más confías? Tiendo a elegir una mezcla de periódicos nacionales, radios públicas y algunos sitios respetados de periodismo en línea. Por lo general, hacen un buen trabajo al verificar los hechos y proporcionar contexto. Parecen excelentes opciones. Me alegra que estemos de acuerdo en cuanto a la importancia de consumir las noticias de manera responsable. Hoy en día es muy fácil dejarse llevar por el bombo publicitario. No podría estar más de acuerdo. Bueno, me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Es bueno saber que hay otras personas que valoran la información fiable. Lección 14. Costumbres y recuerdos. Hola Anna, ¿qué tal tu viaje a la costa? ¿Has traído algún recuerdo? Oh, fue maravilloso, John. Me las arreglé para recoger algunas cositas en el puesto de control de aduanas. Eso es genial. ¿Qué tipo de recuerdos compraste? Bueno, encontré un bonito conjunto de piezas de cerámica local que pensé que serían una buena adición a mi colección. Y cogí un par de camisetas con el logo de la ciudad. Ah, qué bien. La cerámica y las camisetas siempre son buenos recuerdos. ¿Tuviste algún problema en la aduana? No demasiado, por suerte. Tuve que declarar algunos de los artículos, pero el proceso fue bastante sencillo. Es bueno oír eso. Recuerdo que la última vez que viajé, los agentes de aduanas eran un poco más estrictos sobre lo que podía traer de vuelta. ¿De verdad? ¿Con qué tipo de problemas te encontraste? Bueno, tenía unas cuantas figuritas pequeñas de madera que casi no me dejaban conservar. Aparentemente hay algunas restricciones sobre ciertos tipos de materiales naturales. Lección 15. Planes de pago. Hola Anna, ¿podemos hablar sobre el plan de pago de los muebles nuevos que estabas buscando? Claro, John. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones al respecto? Bueno, solo estoy intentando averiguar la mejor manera de presupuestar los pagos mensuales. ¿Sabes si ofrecen opciones flexibles? Por lo que tengo entendido, tienen algunas opciones de planes de pago diferentes. Creo que el estándar es de 12 cuotas mensuales. Está bien. ¿Y hay alguna forma de pagar un pago inicial mayor para reducir los costos mensuales? Sí, absolutamente. Creo que si depositas entre un 20 y un 25% por adelantado, puedes reducir bastante el pago mensual. Es bueno saberlo. ¿Y qué pasa con las tasas de interés? ¿Tienen algún plan con una APR del 0%? Sabes, no estoy del todo seguro de las tasas de interés. Definitivamente, eso es algo que deberíamos preguntarnos cuando vayamos a finalizar la compra.
Suena bien, quiero asegurarme de que estamos consiguiendo la mejor oferta posible, ¿sabes? Lección 16. El ganado de cuernos largos. Hola Anna, ¿sabías que el ganado de cuernos largos solía ser famoso por su mal genio y agresividad? Vaya, ¿en serio? No sabía que esas vacas de aspecto tan amable tenían una reputación tan luchadora. Sí, el cuerno largo era considerado un animal bastante peligroso en su día. Tenían unos cuernos largos y afilados que podían causar graves daños. Caray, esa no es la imagen mental que tenía en absoluto. Siempre me imaginé a los cuernos largos como criaturas dóciles y de movimiento lento. Bueno, puede que lo parecieran, pero en realidad eran bastante agresivos, especialmente los toros. Los granjeros y ganaderos tenían que tener mucho cuidado con ellos. Eso es tan fascinante. Me pregunto qué hizo que fueran tan temperamentales. ¿Fueron solo sus instintos naturales como animales salvajes? Por lo que he leído, es probable que fuera una combinación de factores, sus fuertes instintos de supervivencia, su naturaleza territorial y el duro entorno en el que vivían. Esos cuernos eran un mecanismo de defensa bastante eficaz. Me lo puedo imaginar. Me cuesta creerlo estos días, viendo lo tranquilo y gentil que es la mayoría de los bovinos domesticados. El cuerno largo debe haber sido todo un espectáculo digno de contemplar en aquel entonces. Absolutamente. Eran criaturas realmente formidables, por lo que probablemente se hayan convertido en un símbolo tan icónico del oeste estadounidense. Lección 17. Las pruebas del pasado. Buenos días, Anna. ¿Sabías que en el pasado hubo algunos juicios inusuales por los que la gente tuvo que pasar para demostrar su inocencia? No, eso es muy interesante. ¿De qué tipo de juicios hablas? Bueno, un ejemplo fue la terrible experiencia del fuego. Si alguien era acusado de un delito, tendría que sujetar una plancha caliente o caminar sobre brasas para demostrar que era inocente. Vaya, eso suena increíblemente peligroso. No puedo imaginarme tener que hacer eso solo para demostrar que no hiciste algo mal. Lo sé, es bastante salvaje. Otra era la terrible experiencia junto al agua, en la que ataban al acusado y lo arrojaban a un río o estanque. Si flotaban, eran culpables, pero si se hundían, eran inocentes. Eso es absurdo. ¿Cómo es que ahogarse es una forma justa de determinar la culpabilidad o inocencia de alguien? Esos juicios parecen más torturas que justicia. Exacto, eran totalmente poco fiables e injustos. Me alegro de que ahora tengamos un sistema judicial más moderno, aunque todavía no sea perfecto. Yo también, ¿te imaginas tener que pasar por algo así solo para demostrar tu inocencia? Es bueno que esas prácticas anticuadas sean cosa del pasado. Sí, no es broma. Haré que nuestro sistema judicial actual no sea un juicio con fuego o agua en cualquier momento. Lección 18. Explorar las opciones de viaje. Hola Anna, estoy empezando a planear un gran viaje para el año que viene. ¿Tienes alguna sugerencia sobre dónde debo ir? Oh, eso es emocionante. ¿A dónde pensabas viajar? Sinceramente, estoy abierto a cualquier parte. Me encantaría explorar nuevos destinos en los que no haya estado antes. Bueno, hay muchas opciones geniales en estos días. ¿Has pensado en algún lugar de Europa? He oído que España e Italia son hermosas.
Europa suena bien. ¿Qué hay de Asia? Siempre he querido visitar Japón o Tailandia. Esas también serían opciones increíbles. Las diferentes opciones de viaje, como vuelos, trenes o incluso cruceros, pueden funcionar según el lugar al que quieras ir. Es cierto, tendré que analizar los pros y los contras de cada uno. ¿Algún otro lugar imperdible que recomendarías? Costa Rica tiene una naturaleza y una vida silvestre increíbles. O tal vez algún lugar como Islandia para ver la aurora boreal. Las posibilidades son infinitas. Muchas ideas geniales. Me emociono solo de pensarlo. Gracias por las sugerencias, me ayudan mucho a la hora de empezar a planificar mi gran viaje. Lección 19. Surge una nueva Europa. ¿Has visto las noticias sobre los cambios que se están produciendo en Europa últimamente? No, ¿qué pasa ahí? No he seguido las noticias internacionales tan de cerca. Bueno, un político decía que una nueva Europa está emergiendo de las cenizas de la guerra. Interesante, me pregunto qué significa eso para el futuro del continente. ¿Hubo detalles sobre cómo será esta nueva Europa? Mencionó que los líderes más jóvenes están empezando a tomar las riendas, aportando una nueva perspectiva. Pero también reconoció que no será una transición fácil. Me lo puedo imaginar. La reconstrucción después de un conflicto importante es siempre un proceso complejo. Equilibrar lo viejo y lo nuevo debe ser todo un desafío. Absolutamente. Sin embargo, un miembro dijo que es optimista, a pesar de las dificultades que se avecinan. Cree que esta podría ser una oportunidad para crear un cambio duradero. Es bueno saber que hay algo de positividad en medio de toda la incertidumbre. Una oportunidad de construir una Europa mejor y más estable para las generaciones futuras. Sí, exactamente. Será fascinante ver cómo se desarrolla todo en los próximos años. Este podría ser un momento crucial en la historia europea. Lección 20. Una aventura segura y divertida. Muy bien, Anna, tengo todos los detalles preparados para nuestro gran viaje del mes que viene. ¿Sigues dentro? Absolutamente, no puedo esperar. ¿Hacia dónde nos dirigimos de nuevo? Vamos a alquilar una autocaravana y conducir por los parques nacionales del oeste. Creo que será una aventura increíble. Un viaje en autocaravana, eso suena muy divertido. Siempre he querido probar eso. Siempre que tengamos un vehículo seguro y fiable, estaré a bordo. Sin duda, la seguridad es la máxima prioridad. Me aseguré de tener una autocaravana en buen estado que esté equipada para todo tipo de terrenos. Excelente, es un alivio. Y tendremos suficiente espacio para empacar todo nuestro equipo y suministros, ¿verdad? Definitivamente, mucho espacio de almacenamiento. Podremos traer todo lo que necesitamos sin tener que preocuparnos. Perfecto. Estoy muy emocionada de explorar el aire libre y crear recuerdos divertidos juntos. Yo también, va a ser genial. Vamos a pasar un momento inolvidable en este viaje, lo sé. Lección 21. Probar cosas nuevas. Hola Anna, quería que me aconsejases sobre algo. Por supuesto, ¿qué pasa?
Bueno, quería aprender un nuevo idioma, pero estoy un poco nerviosa por ello. ¿Algún consejo? Aprender un nuevo idioma definitivamente puede resultar intimidante al principio, pero no te preocupes. Es totalmente factible. Es bueno oír eso. Sé que requerirá mucha práctica, pero tengo muchas ganas de intentarlo. Es una gran actitud. La clave es no tener miedo de cometer errores. Cuanto más te sumerjas, más rápido lo recogerás. Eso tiene sentido. Supongo que solo me preocupa parecer tonta o que no me entiendan. Lo entiendo, pero trata de no preocuparte demasiado por eso. La gente apreciará el esfuerzo, incluso si tu pronunciación no es perfecta al principio. Vale, eso es tranquilizador. ¿Algún otro consejo para un novato en el aprendizaje de idiomas como yo? Lección 22. Un sabroso manjar. Hola Anna, ¿te has enterado de que la nueva heladería acaba de abrir sus puertas en el centro? No, no lo hice. Me encanta el helado. ¿Qué sabores tienen? Tienen todos los sabores clásicos, además de algunos únicos como la lavanda y el té Earl Grey. ¿Helado de té Earl Grey? Eso suena intrigante. Definitivamente deberíamos comprobarlo. Absolutamente. Tengo ganas de algo dulce. Además, es una excelente manera de combatir el calor del verano. Suena perfecto. ¿Vamos hoy después del trabajo? Parece un plan. Nos vemos en la tienda a las 6 de la tarde. Genial, nos vemos entonces. Me muero por probar los nuevos sabores. Yo tampoco. Va a ser una aventura deliciosa. Lección 23. Maravillas de la vida silvestre. Hola Anna, ¿te has enterado de la gira de observación de ballenas que ofrecen en los muelles? No, no lo hice. Suena increíble. Siempre quise ver ballenas en su hábitat natural. Yo también. Y al parecer, a veces también ven delfines durante el crucero. Oh, wow. Sería increíble. Me encantan los delfines, son criaturas fascinantes. Exactamente. Y se supone que los guías turísticos tienen que estar muy bien informados sobre la vida marina local. Eso es perfecto. Me encantaría aprender más sobre la vida silvestre de nuestra área. Lo mismo aquí. ¿Reservamos una plaza en la próxima gira? Definitivamente. Estoy muy emocionada de ver qué tipos de animales increíbles podemos ver. Yo también va a ser una experiencia muy buena. Lección 24. Cena y deleite. Hola Anna, ¿qué tal si cenamos esta noche? Eso suena maravilloso. ¿Tienes un lugar en particular en mente? Pensaba que podríamos probar ese nuevo restaurante de la granja a la mesa que acaba de abrir. Oh, eso suena delicioso. Tenía ganas de probar su menú. Lo mismo aquí. He oído que tienen platos realmente únicos y de temporada.
Perfecto, definitivamente vamos. Tengo ganas de algo fresco y sabroso. Impresionante. Digamos que a las 7 de la tarde. A mí me suena bien. Tengo muchas ganas de que llegue. Genial, entonces es una cita. Va a ser una noche maravillosa. Lección 25. Maravillas de la Galería de Arte. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en una galería de arte? Siempre me sorprende cómo los artistas pueden recrear el mundo en un lienzo. Sí, me encanta visitar galerías de arte. La atención al detalle y el uso del color son realmente impresionantes. Exactamente. La forma en que capturan la esencia de una escena es simplemente cautivadora. Estoy de acuerdo. Es como si tuvieran la capacidad de dar vida a su imaginación. Definitivamente. Me parece fascinante cómo los artistas pueden evocar emociones tan fuertes a través de sus obras. Absolutamente. Cada pieza cuenta una historia, y puedes sentir realmente la pasión y la visión del artista. Definitivamente. Podría pasar horas estudiando las pinceladas y las técnicas. Yo también. Es como una ventana a la mente del artista. Siempre me voy sintiéndome inspirada. Absolutamente. Las galerías de arte son lugares maravillosos para explorar y apreciar el espíritu humano. Lección 26. Planes de senderismo. Hola Anna, ¿qué tal si nos reunimos en el comienzo del sendero a las 9 de la mañana para nuestra caminata? Perfecto, suena genial. Nos vemos allí. Genial, será agradable salir y disfrutar del aire fresco. Definitivamente, ha pasado un tiempo desde la última vez que salimos de excursión juntos. Por supuesto, será un buen cambio de ritmo con respecto a nuestra rutina habitual. Estoy de acuerdo, será una excelente manera de despejar nuestras mentes y volver a conectarnos con la naturaleza. Definitivamente. Deberíamos empacar algunos bocadillos y agua para repostar en el camino. Buena idea, traeré algunas opciones saludables para que podamos repostar durante la caminata. Parece un plan. Tengo muchas ganas de que llegue. Lección 27. Mantenimiento de habitaciones. Disculpa, Anna, ¿puedo hablar contigo sobre mi habitación un momento? Por supuesto, ¿cuál parece ser el problema? Bueno, me he dado cuenta de que la unidad de aire acondicionado ha estado funcionando mal últimamente. Vale, echemos un vistazo y veamos qué podemos hacer para solucionarlo. Te lo agradecería mucho. Hace bastante calor ahí dentro. No hay problema, enviaré a alguien para que lo revise lo antes posible. Genial, gracias. También quería mencionar que la bombilla del baño necesita ser reemplazada. Tenga en cuenta que me aseguraré de que eso también se resuelva. Maravilloso, le agradezco mucho que aborde estos problemas de mantenimiento. Lección 28. Planificación de fiesta sorpresa. Anna, quería hablarte sobre la importancia del secreto para la fiesta sorpresa.
Por supuesto, comprendo la necesidad de discreción. No queremos arruinar la sorpresa. Exactamente, crearé una invitación sencilla y la enviaré a los invitados. Perfecto, de esa manera podemos asegurarnos de que todos están de acuerdo en mantenerlo en secreto. Definitivamente. Lo último que queremos es que el invitado de honor se entere antes del gran día. Estoy de acuerdo. Tendremos que tener mucho cuidado con nuestra comunicación y planificación. Definitivamente. Me aseguraré de hacer hincapié en la necesidad de confidencialidad con los huéspedes. Suena bien, tengo muchas ganas de organizar esta fiesta sorpresa y ver la expresión de sus rostros. Yo también, va a estar genial. Lección 29. Diseño de invitaciones. Anna, ¿qué te parece un diseño sencillo y gris para las invitaciones a la fiesta? Creo que se vería muy elegante y sofisticado. De acuerdo, evitemos cualquier cosa demasiado llamativa o que distraiga. Definitivamente, queremos que nos centremos en la sorpresa, no en la invitación en sí. Exactamente, mantendré la redacción breve y también al grano. Perfecto, de esa manera los huéspedes no tendrán demasiados detalles como para equivocarse. Absolutamente. Vamos a la tienda y veamos si podemos encontrar buenas opciones de cartulina. Suena bien, me emociona enviar estas invitaciones y poner las cosas en marcha. Yo también, va a ser una fiesta inolvidable. Lección 30. Consejos de jardinería. Hola Anna, ¿tienes algún consejo para cultivar un jardín saludable? Bueno, la clave es usar la tierra y los fertilizantes adecuados. ¿Tienes en mente una configuración específica? Aún lo estoy descubriendo. ¿Qué tipo de tierra o fertilizantes recomendaría? Para obtener mejores resultados, sugiero usar una mezcla para macetas o abono rico en nutrientes. Y un fertilizante balanceado de liberación lenta realmente puede ayudar a que las plantas prosperen. Es bueno saberlo. ¿Tienes experiencia con alguna marca o producto en particular? He tenido mucha suerte con los materiales orgánicos como el estiércol envejecido o la harina de huesos. Pero es posible que desee analizar primero su suelo para ver qué nutrientes le faltan. Es una idea inteligente. Tendré que estudiar la posibilidad de hacer un análisis de suelo antes de empezar a plantar algo. Definitivamente, eso le dará una buena base desde la que trabajar. Avísame si necesitas otros consejos de jardinería. Genial, gracias Anna. Agradezco todos los consejos útiles. Me muero por poner en marcha mi jardín. Lección 31. Spicy Adventure. Hola Anna, ¿probaste ese nuevo plato picante en el restaurante anoche? No podía soportarlo, me ardía la boca. Buenos días, John. No probé el picante, me decanté por la opción más suave y estaba muy sabrosa. Deberías haber optado por eso en su lugar. Ah, debería haber escuchado tu recomendación. No me va bien nada demasiado picante.
Es una lástima. La versión suave era simplemente perfecta, no abrumadora, pero realmente deliciosa. La próxima vez, me quedaré con los platos no picantes. No soporto el calor, aunque se supone que es bueno para mí. Bastante justo. Algunas personas simplemente no pueden tomar la especia. No hay nada de vergonzoso en eso. Exactamente, te dejaré las picantes aventuras. Estoy contenta con mis comidas suaves y sabrosas. A mí me suena bien. Entonces, más sabor picante para mí. Ja, 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 disfrútalo. Me quedaré con mis opciones seguras y deliciosas. Lección 32. Compartir es cuidar. Hola Anna, ¿tienes un bolígrafo que pueda prestarme? Claro, John, aquí tienes. Siempre llevo unos cuantos extras por si acaso. Gracias, eres un salvavidas. Parece que nunca consigo llevar la cuenta de mis propios bolígrafos. No hay problema en absoluto. ¿Necesitas uno reutilizable o solo uno desechable normal? Una reutilizable sería genial, si tienes una de sobra. Intento ser más ecológico. Por supuesto, aquí tienes uno bonito que puedes quedarte. Es de buena calidad y recargable. Perfecto, es exactamente lo que necesito. Realmente aprecio que lo hayas compartido conmigo. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. Compartir es cuidar, ¿verdad? Definitivamente. Me aseguraré de devolvértelo cuando termine. Gracias de nuevo. Lección 33. Reservar el viaje. Hola Anna, necesito reservar una habitación para mi viaje de la semana que viene. ¿Tienes un minuto para ayudarme? Claro, John, encantado de ayudarte. ¿Cuántas noches te vas a quedar? Estaré allí 3 noches. ¿Podrías comprobar la disponibilidad y las mejores tarifas? Déjeme echar un vistazo. Vale, he encontrado algunas opciones que se ajustan a tus fechas y presupuesto. Genial, ¿puedes enviarme los detalles? Quiero asegurarme de reservarlo lo antes posible. Por supuesto, te enviaré la información por correo electrónico de inmediato. Simplemente dime con cuál te gustaría ir. Perfecto, muchas gracias. Agradezco mucho que te tomes el tiempo de ayudarme. No te preocupes, para eso están los amigos. Solo avísame si necesitas algo más. Lo haré, gracias de nuevo Anna. Estoy deseando que llegue este viaje. Lección 34. Sentirse en forma. Hola Anna, me he sentido mucho mejor desde que empecé a hacer ejercicio con regularidad. Es maravilloso escuchar eso, John. ¿Qué tipo de cambios ha notado? Mi resistencia ha mejorado mucho y también duermo mejor. Ha sido genial. Eso es fantástico. El ejercicio puede hacer maravillas para la salud física y mental. Absolutamente. También he notado que mis niveles de estrés han bajado, lo cual es una gran ventaja. Eso es tan importante.
Reducir el estrés es crucial para el bienestar general. Definitivamente. Me alegro mucho de haber hecho de esto una prioridad. Ha hecho una gran diferencia. Me alegro por ti, Ion. La constancia es clave, pero parece que está dando sus frutos. Realmente lo ha hecho. Me siento con mucha más energía y concentración. Lección 35. Búsqueda de recomendaciones. Hola Anna, he estado pensando en comprarme un portátil nuevo. ¿Alguna recomendación? Oh, eso es genial. Acabo de recibir uno nuevo hace unos meses. Me encanta. ¿De verdad? ¿Qué modelo compraste? No estoy seguro de qué buscar. Tengo el modelo XYZ. Ha sido fantástico, gran duración de la batería, rendimiento rápido y buena pantalla. Eso suena perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta de él? La velocidad es la mejor parte. Se inicia y carga los programas muy rápido. La batería también dura todo el día, lo que es realmente práctico. Genial, eso es exactamente lo que estoy buscando. Tendré que ver ese modelo. Gracias por la recomendación. No hay problema. Avísame si tienes alguna otra pregunta. Estaré encantado de ayudarte. Lo haré. Lo agradezco.